¿Ya ven mi pantalla? Sí. Ah, perfecto. Listo. ¿Sí? Sí. Segunda parte, hermanos. La primera fue la biografía del venerable José Antonio Plancarte y Labastida cuando ingresa al seminario, el inicio de la comunidad de las hijas de Inmaculadas de María de Guadalupe, forma la comunidad de religiosas y la segunda parte, Eucaristía y expiación en un corazón misionero. En la segunda, Filomena nos dice, Cristo, el centro de su vida. Nada ni nadie pasa por delante de esta preferencia, asumiendo desde su juventud. Veíamos en el anterior que él entre sí y no, pero después de la Cuaresma, él decide entregarse todo y total a Cristo. Ser un discípulo donde va a dar lo mejor de él para ser apóstol, piedra viva de Dios. Morir para él todo muere el mundo para él, pero Cristo resucita en torno a su vida. También pronunciadas las misteriosas palabras, quedó en mis indignas manos el sacerdote, el sacramento, cuerpo y preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pedí con el corazón ser buen sacerdote o morir, y ofrecí aquella hostia inmaculada y todo lo bueno que he hecho y haré en satisfacción de mis pecados. Ofrecía todo y todo lo ponía en la presencia de Dios para hacer ofrenda viva al mismo Dios. Nos decía también su amor a Cristo, una huella imborrable en toda su vida sacerdotal. Soy de Cristo y para Cristo me consagro a Él, muero para el mundo, pero vivo para Él. Solo para Él será mi vida. Su experiencia eucarística y apostólica contagió a miles de almas y sigue contagiando sin cesar. Por su testimonio, su forma de ser, su vida y ejemplo que dio y sigue dando, para que por medio de él uno tenga la experiencia eucarística y se enamore de esta Eucaristía que él nos deja en el templo expiatorio. Y almas que se siguen enamorando de este gran amor eucarístico. Jesucristo, profundamente amado, es el objetivo de toda su vida espiritual, traducida en la imitación de Cristo. Se hace otro Cristo al momento de consagrarse sacerdote. Hace la voluntad y deja actuar a la Trinidad en él. No hace su voluntad, sino la voluntad de Dios, que lo va manifestando, corrigiendo y acercándolo más al amor maternal de María y a la Eucaristía.
Acompañó a Cristo en la Eucaristía, se alimentó de Él para vivir de Él y para Él. Día a día celebraba el banquete eucarístico, hubiese personas o Él solo, pero celebraba la Eucaristía, hacía presente a Cristo como alimento propicio hacia Él y para Él. Pero también en la Eucaristía aprendió los amores de Cristo. Los amores se supo entregar, se supo dar, tener fe, esperanza, caridad, las virtudes teologales. Todo lo hacía por amor a Cristo, sin reserva, lo daba todo. La vivencia cristológica de José Antonio Plancarte se centra en su profunda piedad eucarística. En la clase anterior les decía, en los trípticos, son 12 trípticos, uno de ellos era la piedad eucarística. Tenía amor profundo a Jesús Eucaristía. Al levantarse, como al irse a descansar, siempre lo encontraban en el sagrario, dando gracias y pidiendo por todo lo que se vivía y dando gracias porque el Señor le había permitido ese día convivir con más hermanos, haciendo a Jesús presente en toda su labor y en todo su trabajo en el templo, como al momento de estar en casa o estar con los hermanos o estar en la confesión. En la Eucaristía encuentra el valor y la confianza para volcarse a manifestar la misericordia del Padre a sus hermanos. Él era un padre y pastor con aquellos jóvenes, con aquella comunidad donde estuvo en Jacona, después en Basílica de Guadalupe como abad y posteriormente en el templo expiatorio. Era un padre y pastor que se acercaban muchos a él a pedirle consejo porque tenía ese espíritu eucarístico. Con una palabra o un mensaje los hacía reflexionar. Y es una invitación para cada uno de nosotros que nos invita por medio de él a acercarnos a la Eucaristía. Él nos da ejemplo y testimonio de vida, una vida donde él manifiesta a Jesús Eucaristía. La Eucaristía es todo, en torno a ella se encuentra él. Es el centro de su vida. José Antonio Plancarte, con su martirio moral, se hizo eucarístico. ¿Por qué martirio moral? ¿Cuántas veces el hombre en el día peca, hermanos? 1, 2, 3, 4, sea de egoísmo, soberbia, rencor, rabia, coraje, algo. Él, todo ese martirio moral, lo hace eucarístico. Se pone en la presencia del Señor para interceder por él y por lo que está sucediendo, para poder dar ese momento eucarístico al Señor. En el ritual lo tenemos cuando dice: México, México, conviértete al Señor tu Dios. Señor, Señor, perdona a tu pueblo. Lo hace eucarístico, lo hace propio para poderlo ofrecer al Señor y darlo a conocer. Se consideró como la víctima para que la expiación nacional se hiciera convenientemente. Varios obispos que lo conocieron y que lo trataron a fondo opinan que tenía todos los dotes de una víctima y juzgan que fue necesario su martirio moral para la reparación nacional. ¿Cuántas veces nos encontramos nosotros
enojados con alguien de la familia y cómo nos sentimos, alejados, solos, alejados de los hermanos y alejados mismos de Dios. Pero él, su martirio moral, lo hace víctima para poder reparar y ser expiación de pecado. En la patena que tenía en las manos, ofrecí el templo al Señor en expiación de mis pecados y oí la voz de mi Padre, Dios, que me perdonaba y me aseguraba que yo era la víctima de expiación. Igual cosa sentía el día 5 a las 12 de la noche, cuando 9 sacerdotes ante el Santísimo entonábamos: perdona, Señor, perdona a tu pueblo. En ese momento, en la expiación de los pecados, siente la voz del Padre que lo perdona. ¿Cuántas veces cuando estamos en la presencia de Dios pedimos perdón y ofrecemos lo que vivimos y entramos como con un costal jorobados de tanta carga, de tanto peso, y salimos ligeritos porque lo hemos puesto en la presencia de Jesús Eucaristía, que Él quiere, como el mismo Dios quiere que muera el pecado y se salve el hombre. Ciertamente es que el Señor quiere que el hombre y cada uno de nosotros crezcamos y disminuya el pecado, abunde la gracia entre cada uno de nosotros. Divino Maestro, tú que desde el cielo estás viendo el interior de mi corazón, sabes muy bien que mi única ambición en el abrazar el sacerdocio es el deseo de vivir santamente. Ciertamente, ¿cuáles son los sacramentos de servicio? El matrimonio y el sacerdocio. El matrimonio se da ejemplo a la comunidad como al pueblo. Y en el sacerdocio se da igual ejemplo y testimonio de vida sacerdotal eucarístico. Él quería y ambicionaba el abrazar el sacerdocio, sin dudar, que era el que iba a obtener y tener para una expiación de pecados, ofreciendo y ofreciéndose a Jesús Eucaristía. El sacerdote es un instrumento que solo tenía vida cuando estaba en las manos de Dios y de por sí nada puede. Estando en la presencia de Dios, lo sabemos cuando estamos en la presencia de Jesús Eucaristía, nos sentimos como los grandes santos místicos Santa Teresa y San Juan. Estando en la presencia de Dios, pedimos perdón y damos gracias porque el Señor tiene misericordia y nos perdona. Nos perdona de los hechos ocurridos, de lo que hemos hecho, pedimos perdón. Así Él, en las manos de Dios, al levantar la Eucaristía, lo hacía. Por ti y para ti. Soy instrumento de vida cuando lo tenía Jesús. ¿Quién es digno de estar en la presencia de Dios? Todo aquel que pide perdón, perdona y sabe perdonar y se perdona a sí mismo. Felipe Santo, alcánzame de Dios la santidad que debo tener para ser templo vivo de expiación de mis innumerables pecados, para que en mi corazón se funde la adoración perpetua de Jesús sacramentado. ¿Por qué le decía Felipillo Santo? Eran las palabras que decía la nana cuando hacía sufrir tanto San Felipe de Jesús a su madre. Felipillo, Felipillo, cuando sea santo, esta higuera reverdecerá. Y llegó el momento cuando fue santo.
Y ahora José Antonio se encomienda a San Felipe de Jesús y lo que le dice, para que en mi corazón se funda la adoración perpetua Alcánzame, a Jesús Dios. sacramentado. Entonces, y ahora lo vemos, ahora es venerable José Antonio, él era siervo, ahora venerable, está próximo a subir los altares por el testimonio de vida que nos deja. ¿Es fácil? ¿Quién dijo que es fácil seguir al crucificado? No es fácil. El seguirlo es lo que él nos decía José Antonio en los trípticos, uno de ellos, abnegación, ser humilde, sencillo, tener paz, humildad, caridad, confianza y fe. El lema que les deja a las hermanas, fe y confianza, valor. Si tengo fe, puedo tener confianza en Dios y en todo lo que venga, en las manos de Él lo ponemos todo. En 1884 llega a México, sacerdote inglés, y recaba fondos para construir un templo expiatorio en Londres. Él ve el testimonio del padre Kenolis Van Gogh, que él viene a recaudar fondos para un templo en Londres y logra realizar este proyecto. Posteriormente, la obra de la expiación general, la patente donde él pide que le den para que pueda ir a toda la República pidiendo, haciendo colecta para este templo. Ve lo que hace el sacerdote que viene de Londres para un templo expiatorio y él empieza la obra con esta patente donde empieza a pedir para la construcción de un nuevo templo de expiación. México no ha pecado. Era evidente que México necesitaba un templo donde instalar la obra expiatoria, un espacio donde se pudiera constantemente adorar al Santísimo Sacramento, suplicándole su perdón y su misericordia. Por eso, él empieza a hacer también la construcción de un templo de expiación, donde estuviera el pueblo pidiendo y orando y dando gracias, y Jesús Eucaristía presente día y noche, expiando los pecados del pueblo, tanto arquidiocesanos como nacional. José Antonio Plancarte concibe el pensamiento de levantar un templo expiatorio nacional en el cual día y noche se diera culto de reparación y desagravio a Jesús sacramentado, para pedirles perdón de todas las profanaciones hechas a este divino sacramento. En estos días que vivíamos, que querían el aborto a nivel nacional, no tan solo Ciudad de México, sino a nivel nacional, fuera el aborto ya declarado oficialmente libre. La oración y la unión ha hecho la fuerza. A los pies del Divino Maestro, junto con María de Guadalupe y el venerable José Antonio, pidiendo al Señor que se hiciera su voluntad, no lo que quisiéramos nosotros, sino la voluntad de Él. Si Él iba a permitir que se permitiera el aborto a nivel nacional, bendito Dios. Pero si no, pues bendito Dios también, porque la obra es de Él. Cada uno de nosotros somos partícipes de seguir a Cristo, orar, pedir, pero pedirle que Él haga su voluntad, no la nuestra. Y el Señor nos concedió lo que Él creyó conveniente para el pueblo de México y para la República Mexicana. Entonces, un templo de expiación de día y noche para reparación y desagravio a Jesús Eucaristía. Ahora que estamos en casa, que tenemos la pandemia,
tener a Jesús crucificado y ahí hacer la oración. Si no teníamos a Jesús en Eucaristía, ahora lo tenemos virtual. Hacemos la adoración, hacemos el Santo Rosario, las vísperas y un momento de oración con Él. Pero si no lo tenemos, Cristo crucificado y ahí arrodillarnos junto con María Santísima, pedir la intercesión y se haga su voluntad, no la nuestra. Así nos lo da a conocer el venerable José Antonio, que se haga la voluntad de Dios, no la nuestra, donde se repare, donde se desagrave al Señor por los actos cometidos de la ciudad, el país y del mundo. A modo de misionero, con una constancia infalible, recorrió el país dando a conocer su proyecto, demandando limosnas para llevar a cabo con el propósito de que a ello contribuyera todo el pueblo mexicano. Les invitaba a todos a que cooperaran para el proyecto de un templo de expiación de pecados. A todo lugar donde fue, le dieron. Y él mismo iba recolectando pequeñas piedras del sagrario para poder hacer el altar principal. Durante sus viajes visita las ruinas de iglesias profanadas y puesto de rodillas, hace fervientemente oración, desprende de los restos de aquellos muros algunas piedras que guardaba cuidadosamente. Para llegar al momento de hacer el altar, donde iba a estar Jesús Eucaristía manifiesto, él pide que le dejen la columna, que él iba a hacerla por sus propias manos, de los templos que hicieron profanación, sacrilegios, sagrarios destruidos, una piedra para poder colocar el Santísimo. Fue un templo de expiación y digno para el Rey de Reyes. El 2 de agosto de 1885 se dio principio a los cimientos y en la misma fecha de 1886 se coloca la primera piedra. El templo expiatorio fue dedicado a San Felipe de Jesús, promártir mexicano, que murió a semejanza de Cristo en una cruz. Lo dedica a él por ser el primer mexicano que muere semejante a Cristo y no había ningún santo, solo a él. Por eso lo dedica el templo a San Felipe de Jesús, para que fuera una, o así, algo importante donde él estuvo cuando era joven, que acompañó a su tío cuando fue la canonización de San Felipe de Jesús. Lo llenó y lo enriqueció San Felipe de Jesús a José Antonio Plancarte. Por eso le pone templo expiatorio San Felipe de Jesús, dedicado a él por lo que vivió del martirio y lo que vivió o así se puede decir, igual que Cristo en el Calvario, una muerte de cruz. Más de 11 años duró la construcción. La construcción del altar mayor, José Antonio Plancarte formó él mismo los cimientos del altar con las piedras que había adquirido en sus visitas a los templos profanados, lo que les decía. Él nos lo dice, se arrodillaba, oraba y recogía o desprendía un pedazo de piedra, si era del sagrario, del altar, para poderlo llevar para el momento de la construcción del altar mayor, colocarlo él directamente. Él pide que le dejen el altar, él lo va a construir con todo lo que recogió en la República Mexicana para poder construir este templo de expiación a Jesús Eucaristía. El día 3 de febrero de 1897, el Divinísimo Señor Don Próspero María Alarcón, arzobispo de México, consagra y dedica el templo expiatorio. Ese día lo consagran a San Felipe de Jesús como templo expiatorio.
y quienes están presentes. 2 días después se inaugura el templo. José Antonio Plancarte celebra la misa. Era la festividad de San Felipe de Jesús. Ese día se manifestó por primera vez el Santísimo Sacramento, celebrándose la primera vigilia en que se adoró al Señor toda la noche. Lo consagran el 3 de febrero y a los 2 días se abre el culto, ya como templo expiatorio, y exponen por primera vez al Rey de Reyes, Jesús Eucaristía, para que fuera adorado en espíritu y en verdad, día y noche. Un templo, pues, en honor del protomártir mexicano San Felipe de Jesús, donde día y noche está manifiesto Jesús sacramentado, a donde solo se le vaya a orar, donde los fieles no puedan tener sino motivos de fervor, expiación y arrepentimiento. Vean lo que él mismo, José Antonio, manifiesta a Jesús Eucaristía solo para adorarle con fervor, con una expiación y con un arrepentimiento. Ahí, templo expiatorio San Felipe de Jesús, pecados que no puede perdonar ningún sacerdote, son perdonados allí. Una madre que deja a sus hijos o mata, ahí, si ella va con fervor en oración, pide perdón, se arrepiente y pide la expiación, el sacerdote con el que se confiese, de los padres que se encuentran ahí, le da la absolución y le da una absolución plena de perdón y de arrepentimiento. Pecados que en ningún lado se perdonan, solamente allí, en el templo expiatorio, son perdonados. Y tenemos, como era el templo expiatorio, el día 3 de febrero, cuando es la bendición solemne del templo, y lo que es el distintivo, cómo es la preparación de la adoración. El día 3 la bendición y posteriormente el día 5 la primer vigilia y celebración eucarística que se realiza. Ya el venerable José Antonio Plancarte y la Bastida. Por los primeros años que se edifica el templo de San Felipe, una persona piadosa se esmeraba en extender el culto al Santísimo Sacramento con la fundación de nuevas cofradías denominadas de Minerva. Las conocemos todavía en la actualidad. En algunas parroquias en el centro tienen las cofradías denominadas de Minerva o adoración o vela perpetua. Algunas parroquias, algunos templos todavía tienen estas cofradías de Minerva. De ahí viene el culto a la Eucaristía, a Jesús Eucaristía. Tanto el centro eucarístico existe en México como en el templo expiatorio San Felipe de Jesús, colaborando en la institución de la adoración nocturna mexicana. Vean, un centro eucarístico en México. Ciertamente, el abad José Antonio Plancarte y la Bastida, estando en Basílica, siendo el abad de Basílica, empieza la construcción del templo. Después él se va al templo expiatorio a estar allí a los pies de Jesús, a terminar el templo para hacer la adoración, una institución de la adoración mexicana, ser el templo primero arquidiocesano y después ya a nivel nacional, como templo expiatorio. Recordemos de feliz memoria los dos, Monseñor Enrique Roberto Salazar, era arquidiocesano y estaba en San Felipe de Jesús. El padre Víctor Antonio García Delgadillo era su segundo misionero del Espíritu Santo, y
Monseñor deja el cargo del templo expiatorio y se queda el padre Víctor Antonio García Delgadillo al frente del templo expiatorio nacional San Felipe de Jesús. ¿Qué nos dice? En la noche del 4 de febrero de 1900 tuvo efecto en el templo expiatorio de San Felipe de Jesús la solemne inauguración de la adoración nocturna, formada por 50 turnos. A cada turno se dio por título a los patrones del centro eucarístico. Primer turno, Nuestra Señora de Guadalupe. Segundo turno, San Felipe de Jesús. Tercer turno, San Pascual Bailón. Cuarto turno, San José. Quinto turno, se dio por titular a San Antonio de Padua, en memoria de José Antonio Plancarte, cuyo santo era el de su nombre. Entonces, el quinto día, a nombre de San Antonio de Padua, a nombre de José Antonio Plancarte. Inmutables fieles tributaron esa noche fervorosa actos de reparación y de desagravio a Jesús Eucaristía, que permaneció manifestada toda la noche. Vean la grandeza que el Señor nos invita. José Antonio muere el 26 de abril de 1898 y a los 2 años de él abren el templo completamente cuando él realiza la primera vigilia y la celebración a puerta cerrada. Pero ya en el año 1900 se abre el templo, se inaugura con la adoración nocturna mexicana, formando 5 turnos. Ahora conocemos que tiene 31 turnos San Felipe de Jesús. Tenemos ya en la última. Sigamos, queridos hermanos y hermanas, las enseñanzas de los santos, grandes intérpretes de la verdadera piedad eucarística. Con ellos, la teología de la Eucaristía adquieren todo su esplendor de la experiencia vivida, que nos contagia y, por así decir, nos enciende. Era lo que decía Juan Pablo II. La Eucaristía nos enciende, nos contagia al estar en la presencia de Jesús. Y, por último, tenemos lo que es el templo expiatorio. Últimamente, ya ahorita los ángeles ya no están, pero así se encuentra el templo expiatorio San Felipe de Jesús, el altar donde se encuentra el sagrario y Jesús Eucaristía y los ángeles custodiando. Si nos damos cuenta, esos ángeles somos cada uno de nosotros como soldados de Cristo, estando en la presencia de Dios, intercediendo por el mundo y estando en la presencia de este Dios que tanto nos ama. Invitemos a formar más hermanos adoradores que quieran ser soldados de Cristo, estar en la presencia de Él para dar a conocer la Eucaristía, se enamoren de Él y puedan compartir como testigos, discípulos, y eso es para cada uno de nosotros como adoradores, dar a conocer el amor de Cristo en la Eucaristía, siendo fieles, siendo testimonio, como José Antonio nos invita. Era un testimonio de piedra viva hacia los demás que se acercaban a él y siempre tenía una palabra de aliento, una palabra de consolación, una palabra de consuelo. Que seamos así cada uno de los hermanos adoradores con los demás, siendo verdaderos adoradores en verdad, siendo discípulos
en ese amor en torno a Cristo. Entonces, es una invitación que el Señor nos da a cada uno. Y decimos, adorado sea el Santísimo Sacramento, sea por siempre Y por bendito siempre. y adorado. Ave María Purísima, Sin pecado concebida. Hermanos, ¿cómo ven parte de la vida de la adoración con este santo varón, siervo, era y ahora venerable del Señor? Venerable José Antonio Plancarte y La Bastida. ¿Era la luz? ¿Cómo ven? Muy trascendental. Pues sí, y es lo más esencial que sacamos, y hay mucho más, no nada más eso, sino hay más de conocer. Yo les decía hace 8 días, este libro que tengo es Antonio Plancarte y La Bastida, abad de Guadalupe, toda su vida y su trayectoria cuando llega a la Basílica de Guadalupe como abad. Sí sabían, no sé si sabían que a él como sacerdote entregado a la Eucaristía, era abad de basílica y querían que fuera obispo mitrado. Los invito a que la Casa Central, vayan al museo, a la Casa Central de las Hermanas Plancartinas, ahí en Azcapotzalco. Tienen todas sus cosas del venerable José Antonio Plancarte, su vida, su trayectoria, sus cáliz, sus ornamentos. Un gran enriquecimiento para conocer más de él. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda, hermanos? ¿En qué parte de Azcapotzalco está, hermano? Ella está Azcapotzalco, a la altura del metro. Camarones. Más o menos por donde está la catedral de Azcapotzalco. Perfecto. Está la catedral, está el jardín. Todo el jardín lo recorren y está a la altura de los bomberos. Perfecto. Al fondo es color café con hueso la casa. Es privada de San Sebastián, número 80. Allí, por el momento, pues ahora sabemos que está cerrado. Pero ahí pueden ver todo lo que tienen las hermanas del venerable José Antonio Plancarte. ¿Sí? ¿Alguna cosa Gracias, más, hermanos? Ajá. Todo bien. ¿Sí? Hay mucho por conocer todavía del siervo de Dios, pero ya con esto vamos introduciendo y continuamos con la próxima clase, el próximo jueves. Igual, continuamos con la espiritualidad de estatutos. Ahora ya entramos de lleno a los estatutos de la adoración nocturna. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿alguna pregunta más o ya no? Más o menos, ¿en qué parte de estatutos? Buenas noches a todos. Bueno, los estatutos, vamos a empezar con los estatutos apenas. Ahorita era la biografía del siervo de Dios, la Eucaristía y espiritualidad. Y comenzamos con los estatutos, desde la primera parte de los estatutos. Muy bien, o sea, nuestra tarea va a ser estudiar los estatutos. Ver los estatutos, ir para cualquier duda que tengan y al final, yo tengo duda. Y van preguntando. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, perfecto. Eso sea, ir revisando sus estatutos para que no lleguemos en blanco, lleguemos ya conociendo la primera parte de los estatutos. Muy bien, me gusta eso. Y ya vamos adelantando.
¿Sí? Entonces, hacemos la oración y para irnos a descansar y meditar lo que vimos el día de hoy. Muy En bien. el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por los beneficios que hemos obtenido. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Adorado sea el Santísimo Sacramento, por Por siempre siempre sea sea bendito y adorado. Ave María Purísima, sin pecado pecado concebida. concebido. Concebida. Los que pasen buena noche, hermanos, y que el Señor los siga bendiciendo. Y dentro de 8 días nos vemos a las 8 de la noche, sin falta. Perfecto. ¿Sí? Muy bien. Primeramente Buenas Dios. noches a Buenas todos, noches. hermanos. Buenas noches a todos. Buenas Hasta luego. noches. Que descansen. José Antonio Blancarte y la Bastida. Finalizar. Finalizar. Salir o finalizar.